Muy buenas tardes, yo soy Valeria y bienvenidos a otro estudio bíblico. Como bien saben, estamos estudiando el libro de Juan. Ya tuvimos la presentación del libro y el primer estudio, así que el día de hoy vamos a estar en el segundo estudio del libro de Juan. Nos quedamos en el capítulo 1, versículo 18, entonces hoy vamos a estar abarcando del verso 19 al 28. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Quería irme por otro lado, pero al final, pues, en base a estar estudiando el Espíritu Santo del Señor, pues me llevó a otro lado. Así que el día de hoy, sobre todo, vamos a estar hablando acerca de Juan. Entonces, de Juan el Bautista. Sobre todo vamos a estar enfocándonos en él, en su vida y muchas otras cosas. Entonces, vamos a leer la parte que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y después vamos a ir punto por punto. Ten a la mano tu libreta para tus notas. Recuerda que siempre que mi versión es Reina Valera contemporánea para mujeres moderna. Entonces el título de mi Biblia dice Testimonio de Juan el Bautista. Entonces, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿eres Elías? Dijo, no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En muchas otras versiones no dicen enderecen el camino, dicen abran el camino, hagan espacio, que aquí viene el Señor. Refiriéndose pues a Jesús. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos son una secta judía, pues que ellos eran muy estrictos y muy obedientes con lo que era la ley en el Antiguo Testamento y eran demasiado arraigados a lo que es la tradición judía como tal. Entonces para ellos se llamaban los compañeros, los santos, por lo mismo, porque eran estrictos en su obediencia, no al Señor, sino a sus tradiciones como tal. Entonces esos son los fariseos. Y le preguntaron, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quienes ustedes no conocen. En otras dicen, no reconocen, no se dan cuenta. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa. En otras versiones dice, viene uno que es más importante, el más importante viene, donde él está anunciando que viene Jesús. Y en el 28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y esta es la porción en la que nos vamos a quedar en este estudio. Entonces, me llama mucho la atención porque aquí le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? Esa es la parte principal aquí, donde dice, tú Juan, ¿quién eres? Y para eso vamos a entrar un poquito en contexto y vamos a ver quién era Juan. Si queremos ver la historia de Juan, vamos a tener que ir a Lucas, que sería en su capítulo 1, en el versículo 5, que es el anuncio del nacimiento de Juan. Ahí podemos ver del versículo 5 hasta el 38 cómo es que Juan nace. Pues su padre era sacerdote, el sacerdote Zacarías, su mamá era Elizabeth. Ella era estéril, ella no podía tener hijos y ya estaban ancianos cuando viene el ángel Gabriel enviado por Dios diciéndole que ella va a quedar encinta, que va a tener un hijo, que ha sido apartado y que desde antes de nacer ya tiene al Espíritu Santo para que pueda abrir el camino al Cristo que viene. Entonces así es como viene siendo el nacimiento de Juan. Él desde que nació ya traía ese propósito específico de ir abriendo el camino, de preparar el camino para cuando el Mesías viniera a la tierra. Y justamente como 6 meses después, si no estoy mal, que nos lo vienen contando a partir del versículo 27, es donde ahí mismo en Lucas, es donde el ángel Gabriel, también enviado por Dios, se le presenta a María, donde le dice que ella va pues a concebir a Jesús. Entonces, y en el versículo 39, esta parte es muy conocida por nosotros los cristianos, donde dice,
María visita a Elizabeth. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitar? Y otra de las partes muy curiosas es que cuando el ángel Gabriel se le presenta al papá de Juan, a Zacarías, al sacerdote, él no cree, él empieza a dudar rápidamente, y entonces viene el ángel y le dice que se va a quedar mudo y que hasta que él pueda ver y testificar de lo que Dios va a hacer en su hijo, entonces él va a ser libre y va a volver a poder hablar. Y es porque como ellos ya estaban ancianos, ya eran de edad adulta, su esposa era estéril, entonces nunca consideraron que realmente pudieran tener hijos. Y cuando nace Juan es donde él empieza a profetizar y se le va lo mudo, y él empieza a profetizar. Lo podemos ver también aquí en lo que es en Lucas capítulo 1 del 67, que es la profecía de Zacarías, y ya en el capítulo 2 viene lo que es el nacimiento de Jesús. Entonces Juan y Jesús siempre han estado juntos, conectados, eran primos, y viene esto porque Juan fue el escogido para abrir el camino. Entonces, ya teniendo un poco de contexto de quién es Juan, aquí en mis notas también tengo de que Juan fue el escogido para preparar el camino, usado por Dios, y era nazareo. ¿Qué quiere decir que era nazareo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento otro personaje que también era nazareo era Sansón. Entonces, para saber qué era un nazareo tenemos que ir a Números 6 del 1 al 6. Ahí nos explica cómo era que era el nazareo. Vamos a ir a Números del 6 del 1 al 6. Y aquí dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Vámonos al 5, donde dice: mientras dure su voto de nazareo y hasta que se cumpla el término de mi consagración, no se afeitará, de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja. O sea, quiere decir que Juan era un hombre de cabello largo, que nunca se había cortado el cabello. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración, no podrá acercarse a ninguna persona muerta. Y ahí podemos seguir viendo en el capítulo 6 cómo es un nazareo, cuál es el voto de un nazareo. Y como les decía, si quieren algún otro ejemplo, Sansón también era nazareo. Y después de ver esto, también me llama muchísimo la atención porque los fariseos eran muy curiosos. Ellos rapidito, cualquier cosa que veían mal, ellos ya iban, daban una opinión, empezaban a hacer revuelo por cualquier cosa, por lo mismo, porque ellos eran muy apegados a la tradición. Ellos ya no era tanto por el amor a Dios o realmente ser devotos a Dios, sino ellos eran devotos a su tradición, a su cultura, a lo que ellos eran. Entonces, para que ellos cualquier movimiento que llegara ahí o cualquier palabra que fuera diferente a lo que ellos venían, ellos rapidito brincaban y era como: ¿qué está pasando aquí? Y eso también era parte del plan de Dios, que los fariseos intervinieran aquí, porque aquí es donde después vemos consumada la obra del Señor Jesús. Y me llama muchísimo la atención porque en el Antiguo Testamento vemos que varias veces donde Dios dice: enviaré un profeta y que los llevará a mi voluntad. En el Antiguo Testamento, en diferentes libros y en diferentes partes, vemos que siempre se nos recuerda de que va a haber un profeta que iba a ir antes, que iba a abrir el camino. Lo vemos en Isaías, lo vemos también en Malaquías. Y me llama muchísimo la atención porque en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, dice: el Señor de los ejércitos ha dicho: he aquí yo envío a mi mensajero, que es también profeta, porque un profeta es el mensajero que trae la palabra de parte de Dios y que dice: el cual me preparará el camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina. Cualquier día, a cualquier hora, Jesús iba a aparecer. Lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Si ya viene, el Señor de los ejércitos lo ha dicho.
Y así como en otras partes del Antiguo Testamento vemos esto donde Dios siempre anunciaba, vendrá un Salvador, vendrá alguien y sobre todo habrá alguien que vendrá y preparará el camino para ese Salvador. Es muy interesante, aquí también en el capítulo 3 podríamos seguir leyendo acerca de eso, pero otra cosa que también me llama muchísimo la atención ya cuando regresamos después de todas estas otras citas que son muy importantes para darle este contexto a Juan, cuando regresamos a los versos en los que estábamos, me llama mucho la atención porque dice, entonces, ¿qué eres? Elías. Y esto es muy curioso porque es como que ellos querían que Juan les dijera, ¿quién eres? Defínenos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Y muchos de los judíos y toda esta parte tenían esa idea de que tal vez el Cristo que cuando fuera a venir iba a ser Elías, porque como él fue transformado en ese pues como torrente de fuego llevado al cielo y no vio muerte, entonces pensaban que en cualquier momento podía volver a aparecer y que tal vez ese iba a ser el Cristo. Entonces por eso le preguntan, ¿eres Elías? Y Juan les dice, no soy. También le dicen, ¿eres el profeta del que hablan en el Antiguo Testamento? Y dice, no lo soy. Y entonces ahí es donde Juan les pone, no. Y entonces vienen los fariseos y ya como que entonces si no eres ni el profeta, no eres ni lo otro, entonces ¿quién eres? Y sobre todo una de las cosas más bonitas de Juan es la humildad. Él estaba dispuesto al servicio, su vida fue escogida de una vez para el servicio y él nunca dijo que no. Él sabía a lo que se estaba enfrentando y todo, y él con mucha humildad dice, no lo soy, no soy ni este ni aquel. Y me encanta mucho porque le preguntan en el 22, ¿qué dices de ti mismo? Entonces dinos qué. Y entonces él dice, yo soy la voz que clama en el desierto, abran el camino, como dijo el profeta Elías. Y entonces le dicen como que esa respuesta no nos convence. Entonces, si no eres Elías, si no eres el Cristo, no eres el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Y Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes viene uno que ustedes no conocen. Este viene después de mí, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Y aquí en mis notas tengo de que Juan bautizaba físicamente, pero esto era a lo que se refería de que él en estas palabras está diciendo, yo bautizo con agua, pero vendrá uno que los bautizará y los llenará de fuego. Yo bautizo con agua, pero vendrá uno que les dará el Espíritu Santo. Entonces, y una de las cosas más preciosas de Juan es que me gustó mucho esto de aquí que escribí, que es cuando más te acercas a tu maestro, más te das cuenta de quién eres tú. Juan tenía la certeza de que Jesús era el Salvador, de que Él iba a venir. Entonces, mientras más él reconocía a Jesús, entonces él más cerca, él más sabía quién era Él. Así nos pasa muchas veces a nosotros, que cuando nos preguntan, ¿y tú quién eres? Pero es solo cuando estamos al lado del Maestro, cuando nos comparamos con Él, es que nos damos cuenta de quiénes somos. Y Juan no habla desde un punto de vista de humildad, como que, ay, qué pobrecito, se hace de menos, no, pero es la realidad. Cuando nosotros nos comparamos con Jesús, nos damos cuenta que no somos nada, que Jesús va subiendo y nosotros vamos bajando, porque ese es otro de los puntos que a mí me llamó tanto la atención, que Juan nunca se hizo grande. Él nunca dijo, yo soy, heme aquí. No, él siempre reconoció su lugar, que era un humilde servidor, que Jesús, que el que venía, era más grande, era el más importante. Y eso nos deja a nosotros un gran ejemplo, porque a veces en la actualidad nosotros en la iglesia creemos o consideramos que el pastor o algún líder o el que canta es el más importante, y no, el más importante siempre va a ser Jesús. O tenemos a personas puestas en pedestales, y no, realmente el más importante siempre tiene que ser Jesús. Y solo es cuando estamos al lado del Maestro, donde nos comparamos nuestra vida con la de Él, es que nos damos cuenta de lo que somos. Y aquí en Juan vamos a estar viendo los yo soy de Jesús. Y me gusta que Juan dice, yo no soy. Pero más adelante vamos a estar estudiando los yo soy de Jesús, cuando él dice, yo soy el pan de vida. Y por ejemplo, yo soy el pan de vida. Y Juan, el rapito dice, yo no soy. Porque Juan sabía quién era en Cristo y qué había sido mandado a hacer. Otra de las cosas que me encanta de esta parte es que tengo que saber quién soy
en Cristo. Y por eso es que es importante que leamos la Biblia, que sepamos de las bendiciones, de las promesas, de qué dice Dios de nosotros, que leamos la Biblia, porque solo cuando nos acercamos al Maestro, cuando nos acercamos a Él, vamos a saber realmente quiénes somos nosotros, no en el mundo, no en los vicios, no en los deseos, porque ahí nunca vamos a encontrar qué somos ni nuestra definición, sino que nuestra identidad siempre va a estar en Cristo Jesús. Y Juan tenía eso. Otra de las cosas que podemos ver en el capítulo, en el capítulo, sí, estamos en el capítulo 1, en el versículo, perdí ahorita la cita, pero así en el versículo 23, donde dice, Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Y eso me gusta mucho porque Juan nunca se hizo grande, o sea, él realmente, y así lo tenemos que ver nosotros. Nosotros no somos la luz, somos la lámpara. Nosotros no somos la palabra, somos la voz que Dios quiere usar para compartir, para dar la palabra. Y nosotros sí somos llamados a compartir la luz, pero nosotros somos la lámpara, el utensilio, y Jesús es la luz. Y Juan tenía eso bien presente. Y otra de las notas que tengo aquí es que dice, tengo un papel en el plan de Dios. Juan tenía un papel en el plan de Dios. Pero lo importante no somos nosotros, sino el propósito del plan, que siempre es Jesús. Eso es lo más grande del plan. Y también al final Juan cumplió su cometido porque era humilde, porque él sabía reconocer, él sabía que Jesús era lo más importante. Y otra de las cosas que me llama tanto la atención de Juan, que fue usado, pero no fue alguien que no fuera humano. Y es aquí donde Dios porque Jesús sí, nunca dejó de ser Dios, se limitó en su condición, pero nunca dejó de ser Dios. En cambio, con Juan nos presentan a un humano como nosotros, común y corriente. Y eso es muestra de nosotros de que Dios nos quiere usar a todos. Solo es cuestión de dejarnos usar, de reconocer que Jesús es el más importante. Pero sobre todo vemos a un Juan que sí pasó muchos años enfocado en el servicio, pero cuando ya llega la hora de su encierro, porque creo que es en Lucas, si no estoy mal, es en Lucas creo que es cuando Herodes, si no estoy mal, ya lo aprisionan, vemos que su fe es probada, que él empieza a dudar y entonces le dice a unos muchachos ahí, vayan y pregúntenle a Jesús si realmente Él es el Cristo, si Él es el llamado y que me lo venga a decir. Y Jesús le manda a decir que sí, que es Él, ¿verdad? Pero es por eso, porque Juan era humano, era como nosotros y él también fue probado y en su fe, por lo mismo a la hora de cuando es aprisionado, él se asusta y esto lo vemos en Lucas 7, 22 al 23. Aquí es donde podemos ver la humanidad de Juan al momento de dudar y es ahí cuando Jesús le manda a decir lo otro, que lo pueden leer en esa parte, es donde él dice, no, sí, tengo que seguir, tengo que seguir, pero es como cualquiera de nosotros. Al final de cuentas todos somos llamados, no somos perfectos, dudamos, nos caemos, a veces nos desviamos, pero eso es para que nos demos cuenta de que nosotros somos humanos, de que nosotros somos los necesitados y de que Jesús es el único Salvador y Él siempre ha sido Dios. Entonces, esta es la parte del estudio bíblico para esta semana. Entonces espero que les haya gustado y hayan podido también estudiar aquí conmigo y la próxima semana vamos a continuar desde el versículo 29.